Listo, pues no, empecemos. Buenas noches, chicos. Espero Bueno, que se encuentren muy bien. Pues aquí cumpliendo con nuestro tercer encuentro, pues sincrónico. Mm, Apenas les habilité todo lo de la segunda unidad, pues espero que lo revisen. Igual está compuesto, como les había explicado inicialmente, por los mismos aspectos de la unidad uno, una prueba inicial del 5%, un foro, que en estos momentos son al menos las dos actividades que están abiertas, muchachos. Como podemos ver aquí, al menos la prueba inicial del 11 al 14 de mayo. Entonces, muchachos, para que porfa no se les olvide, yo sé que se les, pues, queda junto con el otro trabajo, pero yo espero que ese ya lo tengan pues más abarcado. A ver, miro acá el chat. Listo. Y un foro que, así como hicimos en la unidad uno, realmente está muy similar, obviamente pues con las temáticas que tenemos en la unidad uno, que ya ahorita vamos a ver cuáles son, responder a una pregunta y hacer retroalimentación pues a uno de los compañeros. Pues como bien ya saben, muchachos, esta es casi que nuestra tercera semana y pues el curso está determinado para 4, entonces ya hoy pues debemos dar como vía libre a la segunda temática, aunque afortunadamente pues no es como tan externa, extensa, perdón, y más digamos como de complementar la primera unidad, ¿cierto? Realmente hay temas pues que son similares y que aportan mucho pues como al todos los temas de la primera unidad que habíamos visto. Ya para el lunes aproximadamente les estaría habilitando la tarea de la unidad 2 y pues tranquilos que no va a estar tan larga como la de la primera unidad, dado que esta es más como de complemento, y pues ya para el otro fin de semana, no este sino el que sigue, pues ya sería el segundo examen. Entonces, muchachos, pues no, para dar pues como, digamos, vía a todo, a todas las actividades pues que estaban propuestas, ¿cierto? Mm, ya para también la unidad 2 ya están pues todos los recursos de aprendizaje, las lecturas y demás. Entonces, no, realmente hoy que quiero pues abarcar con ustedes, pues dar un vistazo general, pues de las, al menos de las temáticas de la unidad 2 y pues responder dudas sobre el trabajo de la unidad uno que ya es para este fin de semana. Pues chicos, habíamos quedado en uno de los encuentros que esta semana me enviarían, pues los que tuvieran dudas, mmm, me enviarían como sus trabajos con las dudas pues que tuvieran y pues realmente no recibí ninguno. Entonces no sé si es porque pudieron avanzar en sus trabajos, no tienen tantas dudas o qué, pero bueno, entonces me quedé como al pendiente, realmente ya para el fin de semana sí me queda imposible revisarlos. Ya hasta el lunes, pues que ustedes me harían las entregas el domingo y yo ya el lunes le daría pues como vía libre a revisar todos los trabajos. Listo. Entonces, para que evidenciemos aquí, tenemos entonces, muchachos, que para esta unidad tenemos tres temas, digamos, fundamentales que hacen parte, pues, como del pensamiento estratégico. Sin embargo, pues, este tema, al menos de pensamiento estratégico, no es solo puntual para estos tres temas en particular, sino son todos como tal en la organización, ¿cierto? Tenemos que partir que el pensamiento estratégico es una forma, digamos, como se trabaja en las organizaciones, obviamente quién, pues su misma palabra lo dice, desde la estrategia, ¿cierto? Desde la gerencia, cómo se da este funcionamiento y pues obviamente cómo se esté pensando y organizando ese aspecto general de la estrategia, pues así sucesivamente funcionará el resto de la organización, ¿cierto? Sin embargo, aquí me parten desde tres perspectivas, que son pues el liderazgo, intervención organizacional y el entorno socioeconómico. Entonces, a ver qué me dicen por aquí.
Listo, por aquí Álvaro me dice que el trabajo está muy largo y han tenido dificultad en la parte contable. Sin embargo, están avanzando. Sí, yo sé, muchachos, que es extenso. Sin embargo, miren que les di otra semana más, pues como para poderlo ejecutar. De hecho, a mí, pues no necesariamente, pues me tienen que enviar todo lo de Excel, pero sí al menos los cálculos y pues con sus resultados y sus respectivos análisis. Entonces, no, pues ahorita que abarquemos esto como a grandes rasgos, pues recibo al menos como inquietudes para que lo solucionemos en este momento. Listo, muchachos, entonces, ¿de qué partimos? Del pensamiento estratégico, tenemos el liderazgo. ¿Qué podemos hablar del liderazgo? ¿Qué será? ¿Cómo se da? ¿Qué me dicen? Están muy calladitos. Listo, pues por acá entonces me dice, conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la manera de pensar o actuar de las demás, ¿cierto? Motivándolos a hacer determinadas cosas en particular, obviamente pues para mejorar a sí mismo o el entorno pues donde nos encontramos, ¿cierto? Digamos, por eso es una de las partes fundamentales para el pensamiento estratégico. Miren que aquí me dicen eh, puntualmente que cómo pensamos o actuamos, ¿cierto? Listo, acá me dicen, es la actitud que tienen las personas para generar cambios en una empresa, claro que sí, ¿cierto? Obviamente, muchachos, cuando decimos liderazgo empresarial, tenemos que mencionar que ese liderazgo está a partir de quién, obviamente de las personas, ¿cierto? Finalmente, nosotros somos los que llevamos a cabo todos los procesos, las decisiones y demás aspectos en la organización, pues que nos conlleven a tener un liderazgo o no. ¿Cierto? Ojo, también hay que partir de algo, aunque bueno, esto va ligado como a toda la información como de la unidad. Aquí me dice Álvaro, es la nueva forma de entender cómo se debe dirigir las empresas de manera más integral y concertada. Claro que sí, sin embargo, aquí hay un aspecto bien interesante y me voy a ir metiendo como en los otros temas cuando me hablan de la intervención organizacional y el entorno socioeconómico, y es que para yo poder tener ese liderazgo, así como hablamos para la unidad uno, yo tengo que saber qué soy, cómo soy, qué es lo que hago, en qué entorno me muevo, con quiénes estoy compitiendo, ¿cierto? De esa forma, pues yo sabré tomar decisiones orientadas hacia eso en particular. Yo le digo mucho a mis estudiantes que pues todas las empresas obviamente tienen un objetivo en particular y es tener un liderazgo, ¿cierto? Pero no podemos ser líderes en todo. Debemos tener una cosa puntual en lo que particularmente tenemos ese liderazgo, ¿cierto? Podemos tener muy buenos procesos y ser muy buenos en muchas cosas, pero tenemos que ser líderes en algo en particular. Entonces, a veces cuando hablamos de las estrategias, entonces hablamos de las estrategias de los costos o estrategias del mercado o las estrategias financieras, ¿cierto? Obviamente no necesariamente yo debo tomar una para tener liderazgo, no, yo puedo asumir muchas estrategias como tal, pero va a haber una que me va a llevar, digamos, en gran medida a lo que yo quiero hacer o a lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Por lo cual yo quiero sobresalir. Listo, acá me dice Roger, cada proceso debe tener su líder particular, claro, muy importante y debemos partir desde allá, ¿cierto? Desde la persona. ¿Y qué personas son nuestros líderes? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Cuáles son sus objetivos, cierto? Entonces hay algo particular, muchachos, y de hecho por eso en el primer foro esa también era una de las preguntas, cómo digamos toda esa temática hacía que las empresas generaran valor, porque ojo, generar valor es que generar rentabilidad a una organización, pero no solamente generar rentabilidad eh,
en términos de lo financiero, también es cómo a través de todos los procesos de la organización, pues yo lo genero, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se llama? Liderazgo, chicos, ¿cierto? Listo, a ver qué me dicen acá. La estrategia importante puede ser tener iniciativa, sí, pero a partir de qué, ¿cierto? Particularmente, ¿cuáles serán las iniciativas pues, que queremos en particular? Por eso aquí me están hablando en términos de, por ejemplo, los procesos de liderazgo, y es lo que estábamos hablando ahorita entonces de cuál es el deber ser de mis procesos productivos, hasta de los procesos de contratación, de ahí la importancia de lo que hablábamos en la tutoría o el encuentro pasado, de la gestión del talento humano, ¿cierto? ¿Cómo se da? ¿Cómo hacemos que el talento humano también permanezca contento en la organización? De aquí, entonces, acogemos este aspecto que es la intervención organizacional. Y pues en este caso sí quiero hacer como relevancia de cuál es la diferencia, cuál será esa diferencia en términos de la intervención organizacional y un término que hablábamos desde la unidad 1, que cuál era. A ver si se acuerdan. Listo, estrategia importante puede ser tener iniciativa, intervención organizacional. ¿Con qué alineamos esa intervención? Que en algunos casos podría confundirse con otro término que ya lo vimos en la unidad 1, que era cuál, la consultoría, ¿se acuerdan? Listo, ya le voy a responder entonces a Álvaro. Ojo, tenemos algo particular y es que entonces la intervención organizacional podría en algunas ocasiones confundirse con esa consultoría, pero no, son realmente muy distintas, ¿cierto? Hablamos que la consultoría era una persona externa que viene a hacer unos análisis en mi organización en términos generales de cómo nos encontramos y emitir un concepto y un lineamiento, ¿cierto? Mientras que ojo, cuando un consultor emite su concepto, en particular, pues ya las empresas determinan o no si tienen ese camino, digamos, a seguir, ¿cierto? Y claro, aquí me dice Roger, la consultoría debe ser solicitada por el líder, claro, por el líder, por la organización. De hecho, muchas veces la consultoría se da cuando ocurre un problema en particular o quieren hacer algo específico en la organización, ¿cierto? La intervención sí se da, digamos, se puede dar en todos los momentos, pero principalmente también cuando van a ocurrir cosas particulares, es decir, algún proceso está trabajando mal, los empleados no están satisfechos, los tiempos o el producto no se está dando en los tiempos esperados, ¿cierto? Por eso aquí me hablan de modelos, de la planeación, los procesos y, digamos, las dificultades que se pueden dar en la organización. Dando respuesta, digamos, a Roger, en términos de la consultoría, perdón, a Álvaro, en términos de las herramientas que debería tener un líder, pues me gustaría como que todos arrojáramos ideas. ¿Qué consideran de acuerdo a lo que se ha expuesto sobre el tema? ¿Mm? Y aquí estamos hablando de pensamiento estratégico. Listo. Debe tener iniciativa, proponer información. Miren muchachos, hay algo en particular y es que antes muchos decían, el que tiene la información tiene el poder, ¿cierto? Eso ocurría hace algunos años, pero ahora ¿qué pasa? Casi todos tenemos la información o no, ¿cierto? Entonces, es qué hacemos con esa información. Realmente los líderes no son solamente los que tienen la información, sino qué hacen con ella. ¿Qué decisiones toman con esa información? ¿Cierto? Entonces tienen que ser hábiles, deben tener, como aquí hablamos, iniciativa con respecto
a todas las estrategias de la organización, mucha claridad mental, ¿cierto, muchachos? Entonces, ¿cómo deben ser con las personas, esos líderes? Conciliadores. ¿Qué más? ¿Cómo debería ser la comunicación? Muy asertiva, ¿cierto? ¿Cómo funciona la comunicación en términos de la organización? Miren, muchachos, hay algo particular y es cómo me piden el trabajo. Esto lo hablo mucho con los estudiantes y es la forma como me piden las cosas, y por eso es que muchas veces decimos, no todo el mundo sirve para ser jefe, ni todo el mundo sirve para ser, digamos, el subalterno, ¿cierto? Hasta yo como subalterno, ¿cómo recibo la información, las órdenes que me dan? Por aquí me dicen, actitud de trabajo en equipo, absolutamente, ¿cierto? Debo ser, ¿qué? Estratega y pensar cómo mi equipo trabaja en conjunto, no solo para mí, y que muchas veces sucede eso, ¿cierto? Hay líderes que son muy, ¿qué? Muy egoístas, entonces cuando ocurre algo bueno, entonces, ¿quiénes son los que se llevan todo el crédito? Ellos, pero si ocurre algo malo, entonces, ¿qué dicen? Bueno, fue mi equipo de trabajo como tal, ¿cierto? Listo, planeación concertada en la organización. Entonces, hay un aspecto en particular y es que, muchachos, también es que dependen de los líderes que tengamos. Ojo, hay algo particular y es que no siempre los líderes los escogemos, ¿cierto? Ya que aquí Roger me dice, si no hay trabajo en equipo, no hay liderazgo. No necesariamente. Si hay líderes que no trabajan en equipo, ¿cierto? Y algunos pueden ser efectivos. Lo que pasa es que ahora, si bien tenemos que trabajar en equipo, si no, no funcionan los procesos o los proyectos, ¿cierto? Claro que sí, Roger, no hay resultados. Y es cierto, finalmente tenemos que tener algo claro y es que solos no somos capaces, ¿cierto? Habrán muchos procesos, muchas cosas para hacer que no seremos capaces solos. Aquí me dice Álvaro, debe existir un modelo gerencial claro. Esto también es, digamos, algo particular y es que desde las organizaciones deben haber unas estructuras definidas, ¿cierto? Particularmente donde se evidencia en los organigramas, ¿cierto? Cómo está dado los mandos, la comunicación, para que pueda ser, digamos, oportuna la información, ¿cierto? Listo. Para terminar, pues al menos a grandes rasgos de este aspecto, tenemos el entorno socioeconómico. Este lo hablamos un poquito también en la unidad 1 y es qué información debemos tener del entorno, obviamente, para poder dar marcha a nuestro pensamiento estratégico. Por eso aquí me dicen funciones de la empresa, economía empresarial. Miren que al menos estos aspectos los hemos estado abarcando en el trabajo de la unidad 1, ¿cierto? Aquí, digamos, por aparte está este, que me parece supremamente interesante, y es la incertidumbre y el riesgo. Ojo, ¿qué puede pasar con esa incertidumbre y el riesgo en términos de la organización, de nuestro deber ser y nuestro día a día? ¿Qué puede pasar? ¿A qué cosas estamos expuestos todo el tiempo? Al fracaso. ¿Y por qué se puede dar ese fracaso? ¿Qué creen? La construcción de riesgos es muy difícil. Claro, casos fortuitos, fuerzas mayores. Ojo, entonces, miren, esto era lo que quería, quería llegar, ¿cierto? Habrá muchos aspectos, muchachos, que van a estar por fuera de las manos de los empresarios. Obviamente tienen que tener una lectura de esa realidad, ¿cierto? Para poder definir cómo actuar en esos momentos. Sin embargo, no estará en manos nuestras, pues, que ocurra una cosa u otra. Listo, aquí me dice, no hay claridad conceptual sobre el riesgo en una organización. Listo, tienes toda la razón, Álvaro, y es que, digamos,
las personas no estamos preparadas para ese riesgo. Hay algo particular y es que lo que hablamos ahorita, estamos expuestos a miles de cosas que podrían ocurrir y de hecho hasta hay manuales y procedimientos que me dicen si pasa esto, tomar estas decisiones y si pasa esto no lo hago, ¿cierto? Sin embargo, ¿sobre quiénes están sentadas las decisiones? Sobre las personas, ¿cierto? Y habrá un aspecto en particular y es que no estamos preparados para la frustración, para el riesgo, para la incertidumbre. Muchas veces no lo sabemos manejar. Miren, muchachos, por ejemplo, en términos de la estrategia organizacional, generalmente, ¿cómo se da la estrategia en una empresa? Ah, listo. Aquí entonces, en términos de lo que estoy preguntando, está dando respuesta Roger. Para eso está la planeación y la planificación. Claro, ¿cierto? Hay una planeación estratégica que está determinada en lo que hablábamos ahora y en la otra unidad. Entonces tenemos la misión, la visión, los objetivos, obviamente objetivos estratégicos, tácticos y operativos en términos de mi largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? Sin embargo, siempre se da de esa forma, o será que cumplimos la planeación tal cual estaba pactada. Ojo, muchas veces no, ¿cierto? No pasa eso, porque no sabemos en el día a día qué nos va a suceder. De ahí a que las personas tengan que adaptarse, como está diciendo Roger, y digamos, deban tener una visión más amplia de su entorno para poder tomar las decisiones, ¿cierto? Aquí me dicen, hay que adaptarse al cambio. Claro, sin embargo, hay algo particular y es que, ¿cuál es el cambio? A mí no me dicen qué cambios pueden estar ocurriendo en mi mercado. Por eso yo debo estar haciendo ¿qué? Una lectura constante de lo que está ocurriendo para poder, digamos, prevenir cosas en particular y poder adaptarme a ellas, ¿cierto? ¿Qué más al menos en términos de esta planeación? Lo que quería decir, siempre, bueno, o en la mayoría de las veces, nos dejamos llevar por el qué, por el día a día. Y muchas veces también por eso esa planeación no se ejecuta de la forma como digamos se había planeado inicialmente. En ciertos momentos de la empresa que me dicen, todos, digamos, los niveles altos de la organización se reúnen en determinados momentos del tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para reevaluarse constantemente de cómo si esas estrategias o esa planeación está funcionando o no. Aquí Álvaro me dice, una DOFA debe ser una herramienta sustancial y de actuación permanente en la organización. Claro, la DOFA indudablemente es un aspecto fundamental. Me alegra mucho que la trajeras, digamos, como a colación. Además, porque ahora, digamos, hay muchos modelos que me permiten, digamos, hacer esta lectura constante del mercado, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer. También hay por ejemplo, en este que estamos en el entorno socioeconómico, hay una matriz que se llama la PESTAN. Esa matriz entonces son aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y normativos que constantemente están impactando mi organización. Cuando hacemos este análisis de la DOFA, muchas veces hacemos el análisis PESTAN antes de ella, ¿cierto? Para poder llegar a ese medio, al menos esa es una muy interesante para hacer toda la lectura externa. ¿Qué más me dice Silvia? Se necesitan herramientas que permitan a las entidades establecer cómo superar el riesgo, como la comparación con otras empresas o benchmarking. Claro que sí. Tenemos esta, también hay otras, no me recuerdo, pero les voy a montar ese artículo. Cuando hice la maestría, tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de grado, en mi trabajo de grado, un análisis, digamos, estratégico en términos gerenciales a una empresa particular, pues de aquí de Antioquia, ¿cierto? Esa empresa es público-privada, entonces encontramos pues muchas cosas en particular
Y pues nuestro tutor hacía un barrido muy general, digamos, de todas esas estrategias que permiten hacer un buen análisis del entorno y obviamente de mi empresa, como estamos hablando aquí en términos de la intervención. ¿Qué más me dice aquí Álvaro? Es importante que todas las áreas de la organización deben conocer su entorno socioeconómico. Miren chicos, obviamente su entorno socioeconómico y eso cómo me está afectando en mi deber ser. Obviamente, tanto mi entorno socioeconómico como todos los aspectos estratégicos de mi organización. Esto lo hablo mucho con los estudiantes y es que muchas veces las estrategias se quedan allá, en el nivel gerencial, ¿cierto? Y no las bajan a los niveles medios y bajos de la organización. Entonces yo como operario, como analista, no sé, no tengo claro cómo desde mi cargo aporto a esas estrategias o cómo eso externo pues está afectando mi puesto en particular o mi deber ser. Entonces acá me dicen para adoptar medidas, claro, sin embargo, digamos, volvemos a ese cargo o modelo de líder, ¿cierto? Tiene que ser las manos de ese líder que diga, voy a llevar la información a toda mi organización, ¿cierto? En todos los mandos debe haber información, no se debe cortar la información de lo que se tiene que hacer. Mm, listo, y aquí al menos para terminar este aspecto pues, de esta unidad, tenemos la responsabilidad social empresarial. Listo, aquí me dice Álvaro que la información solo la debe conocer las altas esferas, sí, y esto pasa mucho chicos, ¿cierto? Que la información se queda allá, se queda solo para esas personas y ellos son los que deciden qué información bajará, digamos, a los demás niveles de la organización. Yo sé que no todo el mundo lo debe conocer, pero sí al menos lo que me afecta en mi cargo, ¿cierto? Para saber también qué decisiones tomar. Listo, finalmente tenemos la responsabilidad social empresarial, un aspecto muy importante en términos de todo lo que implica. Ojo, si bien últimamente hay algo particular en términos de este término de responsabilidad social y es que desde el Estado, desde el entorno como tal, generalmente ambiental y social, viene dándose mucho este concepto de responsabilidad social empresarial. También hay muchas empresas que lo han acogido, como hemos estado hablando, como estrategia, ¿cierto? Si bien hacen o causan un aspecto positivo tanto al medio ambiental como a la sociedad, pues también se favorecen en términos de su deber ser, de su imagen. Entonces, al menos, ¿qué aspectos consideran ustedes que deben acoger las empresas para tener esa responsabilidad social empresarial? Bueno, una buena responsabilidad social, no solamente que me vean haciendo buenas obras. ¿Qué se les ocurre, al menos en términos de las estrategias? Listo, las empresas deben reconocer que deben realizar responsabilidad social. Hay algo particular, muchachos, y es que como también desde la normatividad desde el Estado se rigen estos aspectos de responsabilidad social. Cómo muchas empresas han acogido este término de responsabilidad social desde lo que realizan sus usuarios o consumidores. No sé si en algún momento, no sé si en su ciudad tengan o han conocido los almacenes éxito, que son pues al menos típicos de aquí de Colombia, son supermercados. Ellos, por ejemplo, mmm, tenían mucha publicidad con respecto a su responsabilidad social, pero resulta que cada vez que uno iba al éxito a hacer su mercado, entonces yo qué sé, te sobraban 20 pesos, 50 pesos, entonces te preguntaban, ¿quieres donarlo a tal cosa? Entonces uno decía, 50 pesos, sí.
realmente la empresa estaba haciendo su responsabilidad social a cargo de sus usuarios o consumidores, ¿cierto? Entonces, también hay que mirar particularmente esas características, cómo las empresas los acogen en sí para beneficiarse solo ellos, ¿cierto? Listo, aquí me dicen cumplir con la normatividad no solo cumplir por cumplir, sino por el desarrollo empresarial, claro, y de hecho el desarrollo social y que sea un desarrollo sostenible. Aquí me dicen cómo la empresa colabora con su entorno cercano, es decir, en el sector donde se encuentra. Miren muchachos, también lo hemos visto mucho, cómo entre los diferentes sectores económicos lo que se da desde la normatividad. Por ejemplo, el las empresas mineroenergéticas y se ha visto mucho cuál es su responsabilidad social para con el medio ambiente. Y pues también lo discuto mucho con los estudiantes y es que entonces, ¿qué cuesta menos para ellos? Entonces, hacer una responsabilidad social bien hecha o pagar una multa al Estado por no hacerla, ¿cierto? Y particularmente en nuestro país, lamentablemente, en muchas cosas orientadas a este término, el Estado no es muy riguroso en muchos aspectos, ¿cierto? A ver, aquí Álvaro me dice, las redes sociales son un medio muy importante actualmente para que las empresas reconozcan que deben tener responsabilidad social y ambiental. Claro, también hay algo bien interesante de lo que dice Álvaro en términos de las redes sociales, y es que ya los consumidores no tragamos enteros, ¿cierto? Entonces, cada vez que vemos una actitud mala por parte de los empresarios, de las empresas, malos comportamientos, pues inmediatamente se publican y se hacen virales para que las personas conozcan lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, digamos, esto también es algo de doble vía, esas redes sociales. Listo, acá dice Silvia, otra oportunidad es que su recurso humano utilice medios de transporte amigables. Claro, hay mil cosas que yo puedo acoger para tener realmente esa responsabilidad social, ¿cierto? Si bien desde mis procesos internos, mmm, es más, desde hace algunos años, yo creo que la mayoría tuvimos la oportunidad de que en muchas empresas donde hemos trabajado, generalmente antes se hacía que derroche eh, de papel, de la utilización de materiales y de equipos. En cambio ahora, al menos el papel, ¿qué nos dicen? Imprimir lo menos posible, que todo sea, o en su gran mayoría, que sea virtual, ¿cierto? Reciclar papel. Muchas empresas, al menos en sus procesos productivos, han tratado de no tener tantos desechos o de tratar de buscar otros procesos productivos a partir de esos desechos, ¿cierto? Y a su vez también estaríamos generando empleo y otro tipo de desarrollos que antes no se ejecutaban. Listo, aquí me dice, el concepto de rentabilidad no solo debe ser económico, sino social. Claro, absolutamente. No solamente porque se vuelva rentable, sino cómo también le generamos otros procesos a través de esos desechos que tenemos en la organización. Si bien también hay algo particular y es que las empresas tienen que mirar, como bien estábamos analizando ahorita, en términos de dónde estoy, qué es lo que hago, cómo lo hago, qué otros procesos se pueden dar nuevos y eficientes, que sean ambientalmente amigables, ¿cierto? También de lo que hablaba ahorita en términos de cómo esas empresas se benefician, ojo, en unos aspectos, pues obviamente, no solo en términos de la rentabilidad, también en términos de los impuestos y también en términos de su imagen, en cuanto, digamos, con nosotros los consumidores. Hace algún tiempo leí un artículo bien interesante sobre las empresas que, digamos, en sus empaques publican o muestran que tienen responsabilidad social empresarial. Entonces hicieron un análisis sobre qué comportamiento tenían las personas para con esas marcas. Y de hecho, sí había una inclinación o preferencia sobre las marcas que es decir, expresaban o publicaban abiertamente que tenían
responsabilidad social sobre las que no. Sin embargo, algunos estudiantes me dicen, bueno, pero también puede ser una estrategia comercial para vender más. Y bueno, ahí sí pues no tengo como mayor discusión, pues habrán los entes específicos que regulen ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Sin embargo, esa es la idea, como dice aquí Roger, ¿cierto? Buscar producciones más limpias, mejores procesos, minimizar el gasto como tal de papel, de energía o de recursos que, digamos, no sean renovables, ¿cierto? Listo, aquí Álvaro nos dice, las leyes han sido muy permisivas al dejar que el crecimiento de las empresas no tengan una verdadera responsabilidad social. Sí, lo que veníamos hablando ahorita, lamentablemente, desde la normatividad del Estado, pues no colaboran mucho con respecto a lo que verdaderamente se debiera estar haciendo en términos de la responsabilidad social. Miren muchachos, es que hasta desde la competencia leal, ¿cierto? ¿Cuántos carteles hemos visto? Pues no sé, yo trato de observar mucho eso en el entorno con mis estudiantes y es cómo se está comportando el mercado y al menos del año pasado a hoy, ¿cuántos carteles han salido publicados? Entonces, los carteles de los pañales, de la telefonía, del arroz, del azúcar, del papel higiénico, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, ¿por qué apenas cuando ya llevan mucho tiempo estos sectores económicos con ese comportamiento, apenas sale la información a la luz, ¿cierto? Entonces, está desde el Estado, cuál es la regulación que se le da a las empresas para ello, ¿cierto? Hasta eso es responsabilidad social con nosotros, los consumidores y usuarios. Listo, aquí dice Silvia, la responsabilidad social también implica que cuando se presenta una catástrofe, la empresa done bienes que tiene en favor de los necesitados. Claro, claro, no solamente en catástrofes, sino también esas zonas, esas comunidades que son, digamos, más vulnerables, ¿cierto? Y no tienen la oportunidad de tener todas las facilidades que tenemos nosotros normalmente. Yo tengo la oportunidad de trabajar en otra universidad, yo creo que de pronto la conocen porque tiene muchas sedes en todo Colombia, se llama Minuto de Dios, la Universidad Minuto de Dios, y ellos tienen esto en particular, ¿cierto? Tener en cuenta, digamos, muchos personas del entorno que probablemente no tienen los mismos recursos económicos o facilidad para acceder a la universidad y pues ellos favorecen, digamos, al menos el entorno para esas personas para que puedan acceder a la educación. A mí me parece muy interesante, pues, por ejemplo, el modelo que ellos tienen y van buscando también cómo diferentes empresas, pues, también pueden invertir para ello. Listo, aquí me dice Álvaro, hay que reinvertir utilidades en las comunidades, por ejemplo, Ecopetrol. Claro que sí, de hecho hay empresas que sí tienen muy buenos modelos como tal en términos de la responsabilidad social, ¿cierto? Sin embargo, pues lamentablemente uno esperaría que en países como el nuestro, donde realmente la mayoría tiene muchas necesidades en términos de muchas cosas, como tal la vivienda, el alimento, la educación, pues muchas empresas se aventaran pues a hacer este tipo o a tener este tipo de comportamiento, ¿cierto? Mm, bueno, muchachos, no, pues ya nos queda menos de un minuto, pues como tal del encuentro. Pues no, yo espero que haya sido provechoso. Realmente, aquí que me dice Roger, lastimosamente los recursos no llegan a la comunidad, sino al líder. Miren muchachos, hay algo particular y lo vimos con lo que pasó ahora en la catástrofe de Mocoa, ¿cierto? No sé, solo el tiempo lo dirá, pues qué pasará como con esos recursos.